creo que esto es absolutamente innecesario. Y esta nómina de 101.000 contratos pues va en contravía de la misma reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, que se opone a la figura de prestación de servicios. Yo quiero que la gente entienda muy bien esto. Un gobierno que dice que el contrato de prestación de servicios es precarizar el trabajo y que iba en contra como tal de la figura. Incluso el aspirante al Senado, Ahmed Escaf, prometió terminar los contratos de prestación de servicios, pues los está multiplicando en un 74% de gasto. Entonces, esto va en contra como tal de la reforma laboral. Ellos dijeron que iban a hacer formalización en contratos de trabajo, que es lo que trae la reforma de ellos, y lo que están haciendo es multiplicar la nómina de contratos de prestación de servicios. Es una incoherencia absolutamente evidente. Sí, pero no solamente, exconcejal, hay las famosas OPS o contratos de prestación de servicio. ¿Qué fue lo que encontró usted del exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián? ¿Para dónde se va? Un terremoto político sacude al país. El concejal Daniel Briceño encendió las alarmas al revelar lo que podría ser uno de los mayores escándalos de maquinaria electoral del gobierno Petro, más de 101.000 contratos firmados justo antes de la ley de garantías, por un valor que supera los 6 billones de pesos. La magnitud es histórica, las coincidencias son peligrosas y las preguntas son inevitables. Se está usando el erario público para fortalecer al pacto histórico de cara a las elecciones. ¿Es este el gobierno del cambio o una maquinaria nunca antes vista en Colombia? Escándalo monumental sacude al gobierno de Gustavo Petro. Justo cuando la ley de garantías electorales entra en vigor, se destapa una operación sin precedentes. 111.000 contratos firmados por 6 billones de pesos en el último mes. ¿Es esta una maquinaria electoral desmedida? ¿Un asalto al erario público para blindar el poder de la izquierda antes de las elecciones? La cifra es obscena, el momento sospechoso y las implicaciones devastadoras para nuestra democracia. Entidades como Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, la UNP y hasta la Cancillería, con un contrato de 185.000 millones para pasaportes, son señaladas por inflar la nómina paralela estatal. Esto no es solo un exceso, es una estrategia descarada que contradice todo discurso de austeridad y formalización laboral. ¿Se está usando el dinero de los colombianos para comprar votos y asegurar la permanencia del petrismo? La denuncia del concejal Daniel Briceño en Blue Radio es contundente y genera una alarma que no podemos ignorar. Tienes que ver este video completo, no te pierdas ni un segundo de esta grave revelación. Comenta, opina y comparte con urgencia para que nadie sea indiferente ante este presunto despilfarro. ¿Qué datos tiene usted sobre esta maratón de contratos? Lo primero es que hay que aclararle que estamos hablando de contratos de prestación de servicios, no de convenios interadministrativos, no de otro tipo de contratos, sino contratos de prestación de servicios en persona natural. Estos fueron 101.400 contratos por un valor de 6 billones de pesos, que si yo me pongo muy juicioso y lo comparo con la misma época de firma de ley de garantías antes de Congreso en el gobierno Duque, tenemos que hay un aumento del 74% en gasto. Duque en su momento firmó contratos por 3.2 billones de pesos y Petro está firmando contratos por 6.1 billones de pesos. 101.400 contratistas nuevos en el gobierno nacional, que tengo que decirlo, en nuestra revisión muy juiciosa en el SECOP y en datos abiertos, después de que duramos días denunciando que no estaban subiendo la información, podemos determinar que es la cifra máxima histórica en contratos de prestación de servicios en el Estado colombiano, lo cual hay que poner una alerta porque aquí es evidente que se está usando la figura de prestación de servicios para aumentar la nómina paralela estatal en un momento en el que supuestamente hay crisis fiscal. 6.1 billones de pesos es una cifra absolutamente gigantesca y que no habíamos visto, y mucho menos en una época de ley de garantías. Doctor Briceño, esta orden de prestación de servicios es lo que se conoce popularmente como OPS, ¿verdad? Sí, las OPS. Sí, porque dice el presidente Gustavo Petro, a modo de defensa, que esta es la manera de regularizar y de formalizar la relación con los empleados públicos. ¿Tampoco es así? No, tampoco es así, porque la planta de formalización es lo que se está dando en otras entidades. Por ejemplo, los más de 4.000 cargos creados 6.000 cargos creados en la Unidad Nacional de Protección, que estos no son OPS, son cargos de planta. Los más de 1.000 cargos creados en el Ministerio del Trabajo, los más de 800 cargos creados también en Colpensiones, pero no se nos puede olvidar que se van a crear más de 3.500 cargos por 40.000 millones de pesos con una empresa temporal
laboral a través del Ministerio de la Igualdad, una denuncia que ha hecho la doctora Paloma Valencia en los últimos días. Entonces, esto es lo que llamamos la nómina paralela. 101.400 personas hacen parte de esa nómina paralela de contratos de prestación de servicios, que es un número récord y que es evidente que tiene un tinte de carácter político y de cara a las próximas elecciones. ¿Se puede hacer el cruce, doctor Briceño, de esta que usted llama nómina paralela y a quiénes beneficia, a qué candidatos beneficia? No, pues digamos, uno entiende que hay un sistema de fidelización muy clara y uno podría mirar entidades. Entonces uno sabe que hay una agenda política muy marcada en la Agencia Nacional de Tierras, donde el doctor Harman tiene pues candidata al Senado en la lista del Pacto Histórico, en donde el doctor Harman también está estableciendo, pues, y hay que decirlo sin miedo, una agenda política de cara a la gobernación del Meta en los próximos 2 años, y ahí hubo un crecimiento de 1.400 contratistas, que era lo que normalmente tenía la Agencia Nacional de Tierras, casi a 7.000 contratistas. Entonces, si uno se pone a mirar entidades por entidades, uno entiende que hay agendas políticas en cada una de las entidades, pero esto hay que definirlo y hay que comenzar a delimitarlo con un análisis más concreto en cada una de las entidades. El cruce, pues, sabe que me comenzó a meter en problemas, lo comienzan a demandar a uno, pero a mí me queda claro que aquí hay una intención clara de ayudar al pacto histórico de cara a las elecciones del próximo marzo y próximo mayo. Doctor Briceño, estos nuevos cargos realmente se necesitan, no sé, pensando en cosas como, por ejemplo, la implementación de la reforma laboral. Seguramente tendería uno a pensar que se necesitaría más gente pues para vigilar que las empresas, los comercios estén cumpliendo con estas nuevas normativas. ¿Qué tanto se necesitan estos puestos? No sé si usted ha podido hacer ese cruce también. Claro, pero digamos, yo creo que hay contratistas que son necesarios e indispensables en las entidades, porque las entidades no pueden cubrir con su planta de personal pues todos. Por ejemplo, toda la cantidad de abogados que se contratan en las oficinas jurídicas para responder derechos de petición, para llevar adelante todas esas actividades. Pero hay otra serie de cargos que yo quiero referirme a ellos. Yo no entiendo qué tiene que hacer toda la cantidad de periodistas digitales que se están contratando en RTBC en estos momentos. Yo creo que esto es absolutamente innecesario. Y esta nómina de 101.000 contratos pues va en contravía de la misma reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, que se opone a la figura de prestación de servicios. Yo quiero que la gente entienda muy bien esto. Un gobierno que dice que el contrato de prestación de servicios es precarizar el trabajo y que iba en contra como tal de la figura. Incluso el aspirante al Senado, Ahmed Escaf, prometió terminar los contratos de prestación de servicios, pues los está multiplicando en un 74% de gasto. Entonces, esto va en contra como tal de la reforma laboral. Ellos dijeron que iban a hacer formalización en contratos de trabajo, que es lo que trae la reforma de ellos, y lo que están haciendo es multiplicar la nómina de contratos de prestación de servicios. Es una incoherencia absolutamente evidente. Sí, pero no solamente, exconcejal, hay las famosas OPS o contratos de prestación de servicio. ¿Qué fue lo que encontró usted del exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián? ¿Para dónde se va? El ministro de Igualdad, antes de la ley de garantías, recuerden que la ley de garantías, además de limitar los contratos de prestación de servicios, también limitan como tal que se pueda mover o no la planta del Estado, y pues el día 30 de enero fue nombrado en un cargo como segundo secretario en el consulado de Bélgica, de Bruselas en Bélgica, un nombramiento que evidentemente viola como tal la carrera diplomática, porque estos cargos, este nombramiento que hacen en provisionalidad, normalmente deben ser llenados por personas que pertenecen a la carrera diplomática. Solo que, pues, como saben, que se demora 4 o 5... ¿El cargo es segundo secretario? O segunda, sí, señor, segundo secretario. O segunda secretaria, como él dice que se identifica. No sabría. Yo he escuchado al doctor Florián que a veces se dice que es ella. Él siempre cambia, pero pues yo como lo veo así, yo digo segundo secretario. Vale, pues entre la avalancha de nombramientos del de Juan Carlos Florián en un consulado, me dice usted, en Bélgica, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y pues una ñapa, Néstor, por ejemplo, yo sí creo que es evidente que en este tema de los contratos de prestación de servicios se favorece como tal a hijos de congresistas. Yo le pregunté al doctor Ahmed Escaf hace poco en Twitter cuántos contratos había firmado su hijo, que él dijo que estaban tanto por meritocracia, y antes de la ley de garantías, el hijo del doctor Ahmed Escaf firma 2 contratos de prestación de servicios con 2 entidades distintas, una persona recién graduada, y que es evidente que esta nómina de 101.000 contratistas no se hizo ni para ayudar al Estado, sino para ayudar a los políticos, a quienes están aliados con el gobierno. Lo revelado por Daniel Briceño no es un simple dato administrativo, es una fotografía precisa del comportamiento del petrismo frente al poder.
Cuando un gobierno decide multiplicar la nómina paralela, aumentar el gasto en contratación en un 74% y hacerlo justo antes de la ley de garantías, no estamos ante un desliz técnico, sino ante una maniobra política diseñada con premeditación. La excusa de formalizar el empleo público se cae sola cuando se revisan las cifras. Miles de nuevos cargos en entidades como la UNP, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones y el Ministerio de la Igualdad, mientras el contrato de prestación de servicios, el mismo que Petro decía querer eliminar, se dispara hasta cifras jamás vistas. No es casualidad. Es estrategia. El propio concejal lo dice sin rodeos. Esta nómina gigantesca no responde a necesidades reales del Estado, sino a un esquema de fidelización política. Y la evidencia es clara cuando se ve cómo entidades específicas, con directores cercanos al pacto histórico, aumentan explosivamente su número de contratistas. La Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, pasó de tener alrededor de 100 contratistas a casi 7.000. ¿Mejoran la gestión o músculo electoral? Las matemáticas responden solas. Mientras el gobierno insiste en que hay crisis fiscal, que no hay plata para la salud, que no hay dinero para subsidiar a los abuelos, que no hay presupuesto para infraestructura, sí parece haber una billetera infinita cuando se trata de asegurar apoyos políticos justo antes de elecciones cruciales. Y es aquí donde el discurso del petrismo se derrumba. El gobierno que prometió luchar contra la politiquería terminó replicándola en su forma más descarada, usando el dinero público para beneficiar a aliados, hijos de congresistas, estructuras políticas regionales y operadores que le garanticen presencia electoral en los territorios. Briceño también expuso otro punto gravísimo. Los nombramientos expresen cargos diplomáticos para figuras polémicas, como el exministro de la Igualdad Juan Carlos Florian. Los consulados, que deberían ser espacios técnicos, se convirtieron en refugios políticos, en premios disfrazados para quienes deben salir rápidamente del país antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Una práctica que Petro denunció por décadas, pero que hoy ejecuta sin pudor. El patrón es claro: aumento de OPS. Multiplicación de cargos de planta. Contratistas jóvenes sin experiencia, pero con apellido correcto. Traslado de políticos aliados a puestos diplomáticos. Contratos millonarios como el de pasaportes, entregados a toda velocidad. Un gasto público desbordado justo antes de elecciones.